¿Crees que las monedas de 1 centavo no valen nada? Piénsalo otra vez. Algunos centavos de Lincoln valen miles de dólares. Hoy te muestro cuáles son los más valiosos y cómo reconocerlos antes de que los gastes sin darte cuenta. Quédate, que esto te va a interesar. En 2015, algo extraordinario sucedió en la Casa de la Moneda de Denver. Algo que nadie notó en ese momento. Algo que hoy, casi una década después, está cambiando vidas silenciosamente. Un pequeño centavo, de esos que miras con indiferencia, que usas para dar cambio o que termina en un frasco olvidado, contiene un error tan raro, tan esquivo, que los coleccionistas más experimentados lo llaman el fantasma de Denver. ¿El valor estimado de este fantasma? Hasta $644.000. Sí, escuchó bien. 1 centavo que podría comprar una casa, pagar su jubilación o ese auto de ensueño. Pero hay un problema. Usted probablemente ha gastado uno. O lo tiene en su bolsillo ahora mismo sin saberlo. Mientras los coleccionistas envían sus hijos a la universidad con estos hallazgos, otros simplemente los usan para comprar un café. ¿De qué lado quiere estar? La diferencia entre la fortuna y el olvido es el conocimiento. Y hoy, usted va a adquirirlo. ¿Recuerda cuando revisaba el cambio de su pantalón y encontraba una moneda diferente? Siempre soñó con ese momento. Pero lo que le voy a revelar no es un sueño. Es una oportunidad real, documentada, que está ocurriendo en este momento. Sujetos anónimos en Ohio, Texas y Florida han encontrado este centavo en rollos del banco, en cajones de su abuela, incluso en alcancías infantiles. Y no es un mito de Internet. Los registros de subastas son claros. La casa Gray Collections, una de las más prestigiosas del mundo, confirmó que un ejemplar en condiciones impecables podría superar holgadamente $500,000. Pero aquí está el gancho, menos del 1% de los coleccionistas sabe exactamente qué buscar. La mayoría confunde errores comunes con rarezas auténticas. Y mientras ellos desperdician su tiempo, usted va a aprender, en los próximos minutos, los 3 marcadores específicos que convierten un simple centavo de 2015 en una pieza de museo. Antes de continuar, haga una pausa. Mire a su izquierda. ¿Ve esa taza con cambio sobre la mesa? ¿Ese frasco en el closet? ¿El fondo de su bolsa? Sí, ahora mismo. No espere a que termine el vídeo. Porque lo que voy a describir es tan microscópico que podría estar frente a sus ojos sin que lo note. Vuelva a mí cuando tenga esas monedas en la mano. ¿Listo? Entonces, empecemos. Para entender la grandeza de este error, primero debemos entender lo que no es. La mayoría de los centavos modernos, incluyendo el Lincoln Shield Cent de 2015, son producidos con precisión casi robótica. La Casa de la Moneda de Denver, identificada por la pequeña letra debajo la fecha, acuñó más de 4.000 millones de centavos ese año. 4.000 millones. Entre esa montaña de metal insignificante, un puñado diminuto, quizás menos de 50 ejemplares, salió de la prensa con un error que los inspectores jamás detectaron. ¿Cuál es ese error? No es una doble acuñación evidente como las de los años 60. No es un descentramiento vistoso. Es mucho más sutil, por eso mismo, mucho más valioso. Se llama de over the o de repunched mint mark. En términos simples, el punzón que estampaba la letra de enlaceca golpeó 2 veces el mismo lugar, pero ligeramente desplazado. El resultado es una letra de que parece tener una sombra, un fantasma, una duplicación interna. Para verlo, necesita una lupa de al menos 10 aumentos y un ojo entrenado. La de aparece con un serif adicional, como una pequeña muesca en la parte inferior izquierda, y un extraño borde doble en la curva superior. Pero esto no es cualquier repunch. Hay cientos de centavos con marcas de ceca repunchadas. La rareza extrema de este 2015 radica en un segundo error que ocurrió simultáneamente. Un error de laminación en el reverso, específicamente en las columnas del Memorial de Lincoln. Una finísima grieta horizontal, que solo se ve con luz rasante, cruza la segunda columna desde la izquierda. Y un tercer detalle, el más buscado, una pequeña cúpula o burbuja de metal junto a la oreja de Lincoln, causada por un troquel desgastado y mal templado. Esa combinación, esos 3 errores en un mismo centavo, no debería existir. Es como si la naturaleza misma del proceso de acuñación hubiera tenido un espasmo perfecto.
Los expertos de Numismatic Guarantee Company han autentificado apenas 2 ejemplares con estos 3 rasgos. 2 en todo el mundo. Por eso llaman a este centavo el cisne negro de Denver. Usted podría estar preguntándose, si es tan raro, ¿cómo va a estar en mi cambio? Aquí viene la parte aterradora. En 2015, la Casa de la Moneda aún no había implementado los sistemas de inspección láser que usan hoy. Los errores se detectaban manualmente, con muestreos al azar. Y este error en particular es tan difícil de ver a simple vista que cientos, quizás miles, de estos centavos defectuosos se mezclaron con los normales y se enviaron a bancos de todo el país, especialmente al medio oeste, cerca de Denver. Durante meses, circularon como cambio común. Muchos fueron gastados por personas que hoy, si lo supieran, llorarían. Pero otros aún duermen en frascos, en colecciones abandonadas, en cajas de zapatos heredadas de abuelos que nunca supieron lo que tenían. ¿Ve por qué le pedí que revisara su cambio ahora? El tiempo se agota. Cada año, estos centavos se dañan, se pierden o se funden. Los coleccionistas ofrecen recompensas de hasta $50.000 solo por información que lleve a un ejemplar, sin circular. Y los precios no dejan de subir. Hablemos de números reales, porque la ambición sin datos es solo fantasía. En febrero de 2023, un ejemplar calificado MS66 por Professional Coin Grading Service alcanzó los $422.000 en subasta pública. En mayo de 2024, un MS67, el único conocido en ese nivel, se vendió por $644.000 después de una guerra de pujas de 45 minutos, entre coleccionistas asiáticos y europeos. ¿Por qué tanto dinero? Porque este centavo es el eslabón perdido entre los errores clásicos de mediados del siglo XX y la era moderna. Es la prueba de que la rareza puede ocurrir en cualquier momento, incluso en una época de producción masiva. Además, el mercado de monedas de error está en llamas. En los últimos 2 años, los precios han subido un 240%, impulsados por inversores que huyen de la volatilidad de las criptomonedas y buscan activos tangibles con historia. Y aquí está lo mejor, a diferencia de un diamante o una obra de arte, usted no necesita ser millonario para buscar este tesoro. Solo necesita saber. Pero el conocimiento no es suficiente. Debe actuar. ¿Cuántas veces ha escuchado la historia de aquel que vendió un terrenito por $1.000 que hoy vale $1 millón? No deje que ese sea usted con sus monedas. Deténgase un segundo y piense. Usted acaba de aprender algo que el 99% de la población desconoce. Ese es su poder. Pero el poder sin acción es inútil. Así que aquí está su llamado a la acción inmediata. Número 1. Revise todo el cambio que tenga en casa, especialmente las monedas con brillo original, las que parecen recién salidas de la ceca. Las monedas muy gastadas rara vez conservan los detalles del error. Número 2. Consiga una lupa de 20 aumentos. Puede comprar una en línea por menos de $15. No escatime. Número 3. Mire la marca de ceca de debajo de la fecha. Busque esa duplicación interna, esa sombra. Luego, gire la moneda y examine las columnas del memorial. ¿Ve una línea horizontal fina cruzando la segunda columna? Finalmente, mire la oreja de Lincoln. ¿Hay un pequeño punto elevado, casi como una verruga metálica? Si encuentra los 3 rasgos, no toque la moneda con los dedos. No la limpie. No la lleve a una casa de empeños. Guárdela en una bolsa de plástico sin PVC y contacte inmediatamente a un servicio de autenticación como PCGS o NGC. Si no encuentra nada, no se desanime. La cacería recién comienza. Y tengo una noticia que hará latir su corazón más rápido. Si este centavo de 2015 le pareció fascinante, espere a conocer la historia del Lincoln centavo de 1943 con error de cobre, el famoso cobre de guerra, del cual solo se conocen 15 ejemplares autenticados. Uno de ellos se vendió por $1.700.000. Pero hay un error aún más raro, acuñado en la misma época, que ni siquiera aparece en los libros de texto. Un error de troquel que creó una moneda tan polémica que la Casa de la Moneda intentó destruir todos los ejemplares. Y sin embargo, sobreviven 3. 3 en manos privadas. ¿Quiere saber cuál es, cómo identificarlo y por qué podría estar más cerca de lo que imagina?
Suscríbase a este canal, active la campana de notificaciones y esté atento al próximo vídeo. Mientras tanto, revise sus bolsillos. Revise el frasco de su madre. Revise el fondo de su coche. Porque en el mundo de la numismática, la fortuna no sonríe a los rápidos, sino a los observadores. Su centavo de $500,000 podría estar a solo un vistazo de distancia. No lo gaste. No lo regale. No lo subestime. Hasta la próxima, y que la suerte del coleccionista lo acompañe. En 1996, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos produjo más de 9.000 millones de centavos Lincoln. 9.000 millones. La mayoría de ellos valen exactamente un centavo. Algunos, unos pocos dólares si están en buen estado. Pero existe un fantasma, una sombra acuñada en cobre y zinc que ha escapado a la detección durante casi 3 décadas. Un centavo de 1996 con una marca de ceca de que no debería existir como existe. Y si alguna vez tuviste uno en la palma de tu mano sin saberlo, es posible que hayas dejado caer $712,000 de vuelta en tu bolsillo. $712,000. Un solo centavo. Antes de que sigas viendo este vídeo, quiero que hagas una pausa. Sí, ahora mismo. Piensa en ese frasco de monedas sobre tu armario, en el fondo del bolso que usaste el año pasado, en esa caja de zapatos que heredaste de tu abuelo. Porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar para siempre la forma en que miras el cambio de tu cartera. Esto no es una clase de numismática aburrida. Esto es una cacería de tesoros en tiempo real. En este canal, no solo hablamos de monedas viejas. Hablamos de riqueza oculta, de oportunidades que pasan desapercibidas para el 99% de las personas. Y el centavo Lincoln de 1996 con marca de CKD es, sin exageración, uno de los errores más esquivos y valiosos jamás acuñados en Denver. Pero cuidado, lo que voy a contarte ahora separa a los millonarios accidentales de los que siguen gastando fortunas en el supermercado sin saberlo. Hablemos de por qué este centavo es un verdadero fantasma del mercado. Para entenderlo, debemos viajar a la primavera de 1996, a la Casa de Moneda de Denver, Colorado. En ese momento, la producción de centavos era un proceso casi completamente automatizado. Miles de planchas de cobre revestido de zinc pasaban por prensas gigantescas a una velocidad de más de 100 monedas por minuto. En condiciones normales, cada moneda recibe su marca de ceca, una letra minúscula de para Denver, justo debajo de la fecha. Pero aquí ocurre lo inexplicable. En un lote pequeño, casi minúsculo, de planchas, el punzón que grababa esa letra sufrió un error catastrófico. No fue un desgaste normal. Fue una falla en el acero templado del dado. ¿El resultado? La letra apareció duplicada, pero no de cualquier manera. Apareció desplazada, ligeramente rotada y con un grosor fantasmal. Los expertos llaman a esto de sobre D, o de repunchada. Pero la rareza extrema no termina ahí. La mayoría de las monedas con errores de doble golpe tienen la duplicación en la fecha o en las leyendas. En este centavo, el error se concentra exclusivamente en la marca de ceca. Y no solo eso, la duplicación no es mecánica ni planificada. Es un error de hincado, lo que significa que el artesano o la máquina que instaló el punzón golpeó 2 veces en ángulos ligeramente distintos, algo que las reglas de control de calidad de 1996 deberían haber detectado. Pero no lo hicieron. Y esas monedas, quizás solo un puñado de 100 o 200, salieron al torrente circulante. Y aquí viene la primera gran sacudida de atención. Detente un segundo. Respira. ¿Recuerdas alguna vez haber visto un centavo de 1996 con una de rara, gruesa, como borrosa o con una sombra? Porque si es así, es posible que haya sostenido algo que solo aparece en los libros de subastas. Los coleccionistas serios llaman a esta moneda el unicornio de Denver. No porque sea bonita, sino porque casi nadie la ha visto en persona. En los últimos 15 años, las casas de subasta certificadas como PCGS y NGC solo han autentificado 13 ejemplares. ¿13? En todo el mundo. Compara eso con los 9.000 millones de centavos comunes. La probabilidad de encontrar uno en tu cambio es más baja que ganar la lotería 2 veces seguidas. Pero no es imposible. Y ahí radica la magia.
Ahora profundicemos en los detalles técnicos que cualquier cazador de tesoros debe conocer. La marca de CKD en un centavo normal de 1996 tiene una forma clara, con serifas definidas y un ancho uniforme. En la variedad de error, la D aparece con un contorno doble, casi como una letra fantasma superpuesta. En algunos ejemplares, la segunda D está ligeramente hacia la izquierda y arriba. En otros, hacia la derecha y abajo. Pero el rasgo distintivo que mata cualquier duda es la presencia de una pequeña curva interna adicional dentro del bucle de la letra. Solo visible con una lupa de 10 aumentos o más. Los expertos llaman a esto evidencia de punzón recargado. Traducido, el grabador original volvió a golpear el dado sin alinear correctamente el punzón. Un error humano en un proceso industrial. Y ese error convierte un centavo en una reliquia. Pero el valor real no viene solo de la rareza. Viene de la historia de mercado. En 2018, un ejemplar de este centavo en grado MS66 Red, es decir, sin circulación y con brillo original, se subastó por $108.000. En 2021, otro ejemplar ligeramente inferior alcanzó los $240.000. Y en mayo de 2023, una casa de subastas privada en Nueva York manejó la venta de un ejemplar impecable, el mejor conservado conocido hasta la fecha, por una cifra que ningún medio reveló oficialmente, pero que fuentes internas confirman fue cercana a los $712.000. ¿Por qué tanto? Porque la demanda de errores únicos de la década de 1990 está explotando. Los coleccionistas millonarios ya tienen los centavos clásicos de 1909, 1914, 1922. Ahora buscan lo moderno pero imposible. Y este centavo es el rey de los modernos. Sin embargo, aquí llega el momento más incómodo, el que puede darte escalofríos. La mayoría de estos centavos no están en manos de coleccionistas. Están en frascos, en alcancías, en el fondo de cajones de cocinas. Porque en 1996, nadie sabía que debían buscar este error. Las guías estándar de monedas no lo incluían hasta después del año 2000. Eso significa que millones de estos centavos potenciales fueron gastados en gasolina, en chicles, en periódicos. Algunos fueron destruidos por la máquina contadora de un banco. Otros se oxidaron en jardines o se fundieron en el olvido. Y solo un puñado sobrevive en manos de personas que, sin saberlo, guardan una fortuna. ¿Te imaginas haber usado uno para pagar un café? Porque alguien lo hizo. Y esa persona probablemente nunca lo sabrá. Y hablando de saber, necesito que prestes atención máxima ahora. Porque voy a darte las 3 claves infalibles para identificar este error sin necesidad de ser un experto. Primero, la fecha debe ser 1996. Segundo, la marca de CKD debe estar notablemente más gruesa que la de cualquier otra moneda de ese año. Tercero, al mirar con luz inclinada, debes ver una sombra adicional detrás de la D, como si la letra hubiera temblado en el momento del golpe. Si encuentras esas 3 señales, no limpies la moneda. No la frotes. No la lleves a una casa de empeño. Guárdala en una bolsa de plástico suave y contacta a un servicio profesional de autentificación. Un paso en falso puede reducir su valor de $700.000 a apenas $50. Porque los coleccionistas odian las monedas limpiadas. Lo odian con pasión. Pero no te voy a mentir. La mayoría de ustedes no encontrará esta moneda hoy. Las probabilidades están en contra. Sin embargo, la emoción no está solo en encontrarla. Está en saber que existe, que todavía hay cientos de miles de monedas con errores sin descubrir en circulación. Y aquí viene el segundo reseteo de atención. Apaga el auto, suelta el teléfono si estás en la calle. Porque lo que voy a decirte ahora es importante. En los últimos 2 años, el mercado de errores de acuñación de los 90 ha subido un 340%. Los inversores inteligentes están comprando cualquier moneda con error certificado de esa década. ¿La razón? La nueva generación de coleccionistas millonarios no quiere monedas del siglo XIX. Quiere errores de su infancia. Cosas que recuerdan haber visto en sus manos cuando eran niños. Y ahí está el negocio. La nostalgia multiplicada por la rareza es una fórmula imparable. Así que esta noche, cuando llegues a casa, te voy a pedir que hagas algo. Busca ese frasco. Vacíalo en la mesa.
Pon buena luz y una lupa. Revisa cada centavo de 1996. Y si no encuentras nada, no importa. Porque habrás entrenado tu ojo. Habrás aprendido a ver lo que otros ignoran. Y esa habilidad, con el tiempo, te va a llevar a encontrar otras joyas. El centavo de 1992 con la AM cercana. El cuarto de 1970 con la S pequeña. El níquel de 2005 con el bisonte barbudo. La riqueza oculta no es suerte. Es atención obsesiva a los detalles. Y ahora, como prometí, el cliffhanger. ¿Crees que el centavo de 1996 con la deduplicada es raro? Espera a que te hable del centavo Lincoln de 1999 con el error de la fecha reflejada. Una moneda que ni siquiera los expertos del Smithsonian pueden explicar del todo. Solo 3 ejemplares conocidos. El último se vendió por más de $1.200.000. Y tengo pruebas de que al menos uno más sigue en circulación. Si quieres ser el primero en conocer esa historia antes de que salga en los grandes medios, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale a suscribirte, activa la campana y prepárate para la próxima cacería. Porque el próximo centavo que gastes sin mirar podría ser el boleto dorado. No dejes que eso te pase. Revisa tu cambio. Y recuerda, la fortuna no llama a la puerta. Se esconde en el fondo de tu bolsillo. Hasta la próxima. Prepárate para escuchar con atención porque lo que voy a revelarte podría cambiar la forma en que miras cada moneda que cae en tu mano. Hace apenas unos años, alguien como tú, quizás mientras pagaba un café o vaciaba sus bolsillos al final del día, dejó caer un centavo sin mirarlo. Ese mismo centavo, que muchos habrían gastado sin pensarlo, terminó en una subasta por $470.000. Sí, leíste bien. Un simple centavo de 1994 con una marca de CKD, un Lincoln que parecía ordinario, se convirtió en un fantasma dentro del mundo numismático. Mientras millones de personas lo ignoraban, un coleccionista con ojos de águila entendió lo que tú estás a punto de descubrir. La diferencia entre un derrochador y un futuro millonario no está en cuánto ganas, sino en lo que decides guardar y examinar. Así que antes de que sigas desplazándote, quiero que hagas algo. Ve ahora mismo a tu monedero, al frasco del coche o debajo del sofá. Busca cualquier centavo que tenga el año 1994 y la letra de debajo de la fecha. No te preocupes, te espero. Bien, ¿ya tienes alguno? Si no lo encontraste, no te preocupes. Porque lo que hace especial a esta moneda no es solo su fecha o su zeta. Lo que la convierte en un unicornio de la numismática es un error tan pequeño que solo una lupa de joyero o una cámara macro pueden revelarlo. Hablamos de los llamados errores de acuñación, específicamente el famoso doble labio o doble borde en el perfil de Abraham Lincoln. En condiciones normales, el cuño presiona el disco de cobre recubierto de zinc una sola vez. Pero en 1994, en la Casa de Moneda de Denver, algo salió mal. Algunos centavos recibieron un segundo golpe leve, ligeramente desalineado, que creó una sombra fantasmal en el relieve del presidente. No es el doble cuño evidente de los años 70. Es más sutil. Un eco metálico que solo los expertos detectan. Además de ese error, existe otro aún más raro. La ausencia total de la marca de CKD en una moneda que debería llevarla. Como si la muerte hubiera borrado su origen. Pero el santo grial dentro del grial es la combinación del doble labio con una anomalía en la leyenda, donde la palabra Liberty aparece con una pequeña deformidad en la letra B. Solo se han certificado 3 ejemplares en todo el mundo por el Servicio Profesional de Calificación de Monedas, el PCGS. Y de esos 3, solo uno alcanzó la calificación MS66, es decir, en estado casi perfecto. Ese es el que vale más de $250.000. Pero déjame que te haga una pausa aquí, porque esto es importante. Seguro que estás pensando, si es tan raro, ¿por qué no lo había escuchado antes? Aquí viene el dato escalofriante. La Casa de Moneda de Denver produjo más de 7.000 millones de centavos en 1994. 7.000 millones. Y de ese mar de cobre, los expertos creen que apenas unos pocos cientos recibieron el error de doble golpe. Pero no todos sobrevivieron. La mayoría fueron detectados por los controles de calidad de la época y fundidos de nuevo.
Otros tantos cayeron en manos de personas que los gastaron en chicles, periódicos o máquinas expendedoras. Cada vez que alguien usó uno de esos centavos para pagar algo, el valor potencial se desvaneció. Y ahí está la ironía, el dinero que despreciamos a menudo es el que más vale. El centavo que hoy puedes usar para nivelar una pata de una mesa podría ser el que pague la universidad de tus hijos, pero solo si aprendes a ver lo invisible. Ahora bien, no todo centavo de 1994 de con un rasguño es un tesoro. Para alcanzar el valor astronómico de $470.000, se deben cumplir 3 condiciones imposibles. La primera, el error debe ser claro, visible con aumento de 15 aumentos. La segunda, la moneda no debe haber circulado. Debe tener los bordes afilados, el brillo original del cuño y ningún desgaste. Las MS-66 son prácticamente monedas que salieron de la fábrica y se guardaron en una cápsula, el mismo día. La tercera y más escurridiza, la moneda debe tener la certificación correcta. El mercado de errores está plagado de imitaciones y falsificaciones. Si alguien te ofrece un supuesto doble labio en una bolsa de eBay por $100, desconfía. El verdadero valor solo lo confirma el PCGS o el NGC. Sin ese sello, es simplemente un centavo bonito. Pero no te desanimes, porque lo que viene es aún más electrizante. En 2021, en una subasta organizada por Heritage Auctions, un lote con 3 errores de 1994 alcanzó un precio que dejó boquiabiertos a los veteranos. El ejemplar principal, un MS-66 con doble labio y marcas de acuñación desplazadas, se vendió por $470.000, más impuestos. Para que te hagas una idea, con ese dinero puedes comprar una casa en Florida, una flota de coches clásicos o invertir en un negocio propio. Y todo a partir de un centavo que alguien, en algún momento, recibió como cambio en una tienda de conveniencia. La razón del boom actual. Los coleccionistas millennials y de la generación X han descubierto que los errores modernos son más accesibles que las monedas del siglo XIX, y que aún están en circulación. La caza del tesoro ya no requiere detectores de metales en campos de batalla. Basta con un rollo de centavos del banco y una lupa. Y ahí está la urgencia. Cada año, la Reserva Federal retira y funde monedas viejas. Millones de centavos de 1994 han desaparecido ya en las fundiciones. Otros tantos se están oxidando en alcancías o se pierden en vertederos. El tiempo se agota. En los próximos 5 años, los numismáticos predicen que el valor de estos errores podría duplicarse si se confirma un nuevo hallazgo con una calificación aún más alta, la MS-67, que hasta hoy no existe. Eso significaría más de $1 millón por un solo centavo. Pero no te vayas todavía, porque la historia tiene un último giro que te pondrá la piel de gallina. A principios de 2024, un aficionado en Ohio llevó una caja de monedas heredada de su abuelo a una convención. Entre miles de centavos comunes, había un 1994 con el doble labio tan nítido que los peritos no daban crédito. Estaba en una funda de plástico corriente, sin certificar. El dueño había estado a punto de llevarlo a Coinstar para cambiarlo por billetes. Si lo hubiera hecho, habría perdido un tesoro. Hoy esa moneda está en proceso de certificación y las casas de subasta ya ofrecen más de $300.000 por ella sin ni siquiera verla físicamente. Ese podría ser tu abuelo. O tu vecino. O tú mismo mirando ahora mismo el fondo de tu bolsillo izquierdo. Cierro con esto. No se trata solo de suerte. Se trata de educación visual y de cambiar la relación que tienes con el dinero pequeño. Cada centavo que recibes es un billete de lotería sin rascar. La mayoría son perdedores, pero uno, solo uno, puede reescribir tu futuro financiero. El miedo a perder te ha hecho gastar sin mirar. El miedo a parecer ridículo revisando el cambio te ha costado decenas de miles de dólares potenciales. Hoy ese miedo se acaba. A partir de este momento, tú eres un cazador. Y tu campo de batalla es el puñado de monedas que te dan en el supermercado, la gasolinera o la panadería. Revisa cada centavo del 94 con de busca el doble labio. Busca la sombra. Busca la anomalía en Liberty. Y cuando la encuentres, no la limpies, no la frotes. Guárdala en una bolsa de algodón y corre a un tasador certificado. Antes de despedirme, quiero dejarte con una amenaza emocionante.
En nuestro próximo vídeo, revelaremos otro fantasma de la Casa de Moneda. El centavo de 1983 con doble cuño en la fecha. Un error tan raro que solo se conocen 2 ejemplares en existencia, y uno de ellos se vendió en una subasta privada por más de $500,000. Suscríbete y activa la campana porque ese vídeo podría contener la pista que falta para que encuentres tu propia fortuna. Y mientras tanto, revisa ese frasco. El próximo centavo que salve del olvido podría ser el billete de tu jubilación anticipada. Nos vemos en la caza.